Hoy es lunes 2 de septiembre de 2024. Presentamos nuestro cordial saludo y bienvenida a quienes nos acompañan en la sala Zoom de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación y a todas las personas que verán a posteriori esta grabación. Para el día de hoy hemos traído un tema fundamental, interesante, que es el análisis estratégico de la campaña electoral, hoy día del trabajador en Estados Unidos, o Labor Day, como se dice allá, en el cual históricamente, tradicionalmente, en los años electorales de presidente, se le denomina el inicio formal de la recta final para la nueva elección. Faltan 68 días, según los cálculos, menos de un mes y medio, para que los estadounidenses en las urnas decidan quién va a ser la persona que va a dirigir los destinos de su país y el referente, el estadista referente número uno en el mundo para todos los países amigos y adversarios de la gran potencia. Como siempre vamos a hacer una exposición muy concreta, muy corta, y luego pasaremos a las exposiciones de ustedes con algunas preguntas. Entonces, de entrada pedimos aquí, no vamos a parcializarnos por ninguno de los dos candidatos, ni que porque es X o Y, ni nada de eso. Vamos a tratar este tema con la altura que corresponde a analistas, a personas de visión estratégica, no a personas sesgadas o orientadas a sus gustos personales, porque para los gustos personales podemos hacer conversatorios personales. Esto es académico y es de altura. Bueno, dicho eso, entonces vamos a comenzar a mirar algunas cosas muy concretas de lo último que ha pasado. Esto, como ustedes ven, tiene un update de hace 56 minutos, una hora, y es el titular que se dice que los demócratas están buscando a los obreros. Allá les dice blue collar, o sea, collar azul. Son los obreros, los sindicatos, con una campaña que los está orientando hacia ellos mismos, más o menos lo que dice. Y muestra una foto de la señora Kamala Harris en una visita que estuvo haciendo en Detroit, donde hay muchos sindicatos por la cuestión automotriz, y luego se trasladó a Pittsburgh, Pensilvania, donde se va a reunir con el señor Biden para hablarle también a todos los sindicatos o a los representantes de los sindicatos de Pensilvania en el Día del Trabajo. Entonces, esta es una noticia muy reciente. Ahora miremos a grandes rasgos qué está pasando en este momento con la campaña política. A partir del inicio de la recta final, los demócratas enfatizan su línea de acción sobre los sindicatos y los trabajadores. El discurso lo hace, hay un micrófono abierto que lo está saboteando. Los demócratas están trabajando, como decimos, en los sindicatos y los trabajadores. Y el discurso no ha sido nada novedoso, no ha propuesto nada transformador, no ha aportado nada diferente a que nosotros somos los buenos y los otros son los malos. Y que históricamente los demócratas han estado con los sindicalistas, y entonces esta vez no puede ser la excepción, pero de aquello nada. Entre tanto, el señor Trump no cambia ni de discurso, ni de propuestas, ni de estilo. Y eso probablemente le va a costar muy caro, porque su actitud psicorrígida, su posición que parece una estatua hablando y que a duras penas mueve los labios, que se cuadra de medio lado ante el auditorio y no tiene la plasticidad para moverse, pues está perdiendo mucho con una señora que no tiene mayor contenido en su discurso y su narrativa, pero que tiene una habilidad impresionante para moverse en el escenario, para pasar el micrófono de una mano a la otra, para hacer gesticulaciones, para echar chistes, para hacer reír el auditorio, para motivarlos, para... Entonces, ahí esta cuestión de forma, no de fondo, va a pesar muchísimo
en un escenario de un país polarizado donde están más o menos 50-50 las apuestas. Ni uno ni otro han presentado claridad mutua respecto a los asuntos internacionales. Cada vez que le preguntan a la señora Kamala Harris o que se refiere a eso, lo único que hace es elogiar al señor Biden, que es el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos. Se nos llega a la mente inmediatamente una señora que aquí en Colombia lo único que sabe decir es que Uribe es el mejor presidente del mundo. Así está esta señora, Biden y Biden. Y resulta que Biden se va a ir y precisamente no lo reeligen porque no da la talla. Pero si ella sigue enfrascándose, pues le está vendiendo al electorado que si ella está pegada a él va a ser igual a él, entonces que mejor voten por el otro. Es una probabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque en una situación en que la polarización está tan grande, los más pensantes, los menos apasionados, toman partido. Y ya vamos a ver otro detalle por qué. Y no toman partido exactamente por la línea ideológica a la que pertenecen sus familias o en la cual han militado, sino por lo que al final el sentido común, que no es tan común, les da una que otra idea de cómo ser mejores. En segunda medida, hay muchas acusaciones mutuas, pero cero programas. Y es que no se sabe cuál de los tres es más criticón y más obsesivo por desprestigiar al adversario. Biden no ahorra recursos para decir que todo lo malo que le ha pasado a Estados Unidos es culpa de Trump. Y Trump dice que todo lo malo que le ha pasado a Estados Unidos es culpa de Biden y ahora de esta señora que es negra, que es africana, perdón, que es asiática, que va a llenar el país de inmigrantes, que es amiga del comunismo, que bla, 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 bla. Y programas ni el uno ni el otro. Pero el país está en este momento en una actitud febricitante, en una exacerbación que parecería no tener límites de lado y lado, y lo que se está llegando es a que esas acusaciones eh, afecten el comportamiento electoral y puedan terminar de pronto en cosas peores. Ya hubo un atentado contra el señor Biden, afortunadamente, contra el señor Trump. Afortunadamente el gobierno Biden le bajó el perfil, destituyó a la directora y por suerte para Estados Unidos, el señor Trump no ha utilizado mucho ese argumento de que Biden lo mandó matar, que es lo más eventual que va a decir cuando vea que las cifras de popularidad le siguen bajando y necesite recuperar. Pero los dos vicepresidentes son muy activos porque son dos personas mucho más conocedoras de la política. Que se esté de acuerdo o no de acuerdo con ellos es otra cosa, y aquí no vamos a estar de acuerdo con ninguno. Pero vemos que el que debía ser el candidato de los dos demócratas debía ser el señor Walz y la señora Harris podría ser la vicepresidenta y seguir ahí en un ángulo muerto como estuvo los 4 años, si los demócratas quisieran ganar por mayoría. Porque este señor ha demostrado ser mucho más capaz que ella en los temas programáticos, en los temas organizativos. Ella es muy hábil, al fin y al cabo tiene raza negra, es en ser alegre y motivadora y bailar y cantar y echar chistes y moverse con la gente y eso es sinergia que es muy positiva. Pero en los escenarios el que ha brillado por el talento y por la estrategia del señor Walz ha estado muy activo. De igual manera, el que le ha mantenido sin duda la imagen a Trump para que esté en los 50% es su vicepresidente, su candidato Vance, porque es un político con experiencia, con carisma, con proyección, entre otras cosas, de posiciones muy duras también, pero tiene mucha más afinidad con el público. Entonces, lo que le falta a Biden lo tiene, o lo que le falta a la señora Harris lo tiene Walz, que es la estrategia y la habilidad política para mover electorado. Y lo que le falta a Trump, que es carisma y capacidad de transmitir, lo tiene el señor Vance. O sea que en ese sentido se equilibran las dos campañas.
Sin duda, sin fórmula de juicio, la campaña es eminentemente mediática, no es programática, no es de profundidad, no es de ideas, no es con propuestas, no, es una campaña mediática. Y si vamos a evaluar mediáticamente, pues la señora Harris les gana a los otros, al otro y a los dos vicepresidentes. En eso es un artista. Entonces, ese es el gran riesgo para Estados Unidos, que una persona o con cualquier país, ¿no? Que una persona con mucha habilidad mediática sea la que gane, porque esa persona después, cuando esté en el poder, hace lo que sea para opacar a quienes tiene que opacar o a quien le pueda hacer sombra y se dedique a gobernar para sí mismo. Generalmente el que es muy mediático es demasiado vanidoso y muy egoísta, y eso no lo dice el suscrito, sino lo dicen los psicólogos. Bueno, el gobierno Biden en este momento está enfrentando problemas gravísimos. En los escenarios de Ucrania e Israel son demasiado complejos y llama la atención que ni la señora Harris lo menciona para nada, ni el señor Trump tampoco es claro en lo que quiere, sino él con su misma eh, megalomanía y egolatría que tiene, que es que era el día siguiente que se siente en el poder, Trump retira las tropas de, perdón, Putin retira las tropas de Ucrania porque es que Putin a él sí lo respeta. O sea, eso es una estupidez más grande que las que decía Cantinflas, ¿no? Y lo mismo que lo de Israel y Gaza, él lo arregla enviando un delegado y dando unas instrucciones cuando los problemas ya están gravísimos. Hoy le hicieron una manifestación impresionante al señor Netanyahu, está al borde de que si la coalición le da un paso al ladito, lo dejan solo y se cae el gobierno. Y en plena guerra, Israel con mil enemigos por todos los lados y el país dividido, lo peor que le podría pasar es una caída del gobierno. Y eso sería un mensaje completamente negativo para Estados Unidos, porque Irán, Rusia y China aprovecharían el papayazo para sacar muchas más ventajas y con la impredecibilidad del señor Trump, si gana él, pues sabe qué hacer. Y con esta señora que allá no puede ir a echar chistes, sino tiene que tener políticas más claras, quién sabe cuál será su visión al respecto. Se supone que mantendría al frente al señor Blinken, pero una cosa es que lo mantenga a él al frente y otra cosa es que mantenga la misma mentalidad que tenía Biden para darle todos esos espacios a Blinken. Y otra cosa muy distinta es que el señor Blinken llegue a tener eh, afinidad con ella a sabiendas de que Blinken es un hombre muy estructurado, muy metodológico, y esta señora parece que de ese campo no es que sea lo mejor. Pero bueno, es lo que puede pasar, lo que puede ocurrir, y estamos hablando de análisis, no a favor de ni en contra de. Curiosamente, nosotros los latinoamericanos aquí nos devanamos los sesos, nos sacamos trapos al sol y decimos, y es que Estados Unidos no deja, y espere que suba Trump y verá que Maduro se va a caer, y espere que no sé qué, y a Petro le va a pasar, y resulta que sube el uno o el otro, y aquí no pasa absolutamente nada. Y la prueba es que Latinoamérica, desde México, aquí me aparece un cuadro negro, no sé qué será. Latinoamérica, desde México hasta Argentina, ni se nombra en esta campaña. O sea, para los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, valemos lo mismo que nada como latinoamericanos y solo les interesa que sus compañías, sea el uno o el otro, puedan seguir pelechando recursos del continente. Son los enfoques reales de lo que estamos viendo, no de lo que debería ser, sino de lo que es, lo que hay sobre el tapete, lo que hay sobre la mesa para jugar este juego de naipes. Aquí vemos en Milwaukee al señor Walls eh, haciendo una actividad en el día de hoy con ocasión del Labor Day y estaba presidiendo pues una reunión grandísima de sindicalistas de toda la región y planteó cosas interesantes sobre el Social Security
el Medicare y otras actividades, otros actos que están pendientes que son de interés nacional. Entonces llama la atención, y esto es interesante de verlo sin enfrascarnos en gustos personales, que es el vicepresidente el que está llevando la idea programática, el que está manejando políticamente los temas, mientras la señora va a motivar y a despertar ímpetus, a despertar fervores. Y pues de fervor no vive un país, de fervor no vive una sociedad. Puede que los primeros días la luna de miel sea muy bonita, pero si no hay proyecto, las cosas cambian. Ahora, aquí surge una pregunta en el país. ¿Quién es Nikki Haley? De pronto ustedes ni la recuerdan. Nikki Haley fue la señora que se presentó a la convención republicana o a la preconvención e inició a hacer varias presentaciones con otros dos. Y el cuarto era Trump, para ir visualizando quién era el candidato. Recogió una buena cantidad de dinero, hizo una campaña interesante. Esta señora fue embajadora del señor Trump en, en las Naciones Unidas cuando Trump era presidente. No se puede minimizar su talento y su capacidad, ya que demostró tener condiciones para llegar a ser eh, una buena candidata republicana. Pero Trump es una planadora y con todo su equipo la sacó del juego. Entonces ella, en un acto de lealtad con el Partido Republicano, renunció antes de ser aplastada en la convención, ya no encontró los mismos apoyos y le pidió a los republicanos que voten por el señor Trump, que en las elecciones, sea quien fuere el contradictor, había que votar por Trump. Pero como en la vida nada está escrito en piedra de mármol, y menos en los aspectos sociales y políticos, están creciendo dentro de las juventudes ilustradas, es decir, las personas millennials y los anteriores a los millennials que ya tienen hasta 35 años en Estados Unidos, que son republicanos, una posición un poco menos rígida, menos cerrera, que están diciendo, varios lo han dicho, que ellos siguen siendo republicanos, pero que infortunadamente ven que el candidato republicano no está a la altura y que ellos votarían por la señora Harris, no porque se vuelvan demócratas, sino simplemente por castigar al partido por haber escogido a tan mal candidato. Eso es una mala señal dentro de las toldas republicanas porque genera conflictos y desde luego no ha faltado, porque la política es así, quienes organicen con los eh, seguidores de la señora Haley unos grupos, unos comités que podrían apoyar la candidatura de Trump, de la señora Nikki Haley. Y el argumento que tienen es que así como un demócrata que se sintió herido en su amor propio y desconocido por su partido, a pesar de llevar un gran apellido, que era el señor Kennedy, que optó por ser independiente y cuando vio que no tenía ni posibilidad ni como demócrata ni independiente, se unió a Trump. Entonces, desde las filas republicanas dicen, ¿y por qué no puede haber gente de este lado que se una a Haley? Eso es una desnaturalización de la política, es un golpe bajo y un procedimiento poco correcto que demuestra pobreza estructural tanto del partido como de los candidatos, como una desorientación ideológica y programática de los seguidores. Pero aquí viene otro tema interesantísimo, y es que eh, desde hace rato en Estados Unidos el tema del aborto ha sido muy discutido, muy debatido, y si nos dedicamos a hablar aquí del aborto y les pedimos el concepto a ustedes, entonces alarga esto y nunca salimos de las discusiones que hay. Entonces, aquí que le critican al señor Trump, que siempre ha sido antiabortista, que él es conservador, pero
en la Florida, donde está gobernando un republicano y donde además vive el señor Trump, se, existe una ley que dice que el aborto se puede practicar hasta las 6 semanas, que después de las 6 semanas ya es un asesinato. Y pues quienes estamos en contra de esa horripilante forma de actuar del ser humano, decimos que desde el momento de la concepción ya es un crimen, no es más es cuento. No es que seamos de esos moralistas cerreros, no, sino después de que el feto está formado y si lo asesinan, eso es un crimen. Y es un crimen peor porque es contra un bebé que no tiene defensa. Cuando lo hacen contra un adulto que se puede defender, pues vaya y venga, pero contra un inocente, una persona que no tiene capacidad y que es persona, porque desde que está concebida es un ser humano y la asesinan, eso no tiene presentación. Entonces, que sean 6 semanas o que sean 8, y el señor Trump de un momento a otro, ante el ascenso que ha tenido la señora Harris, que es una abortista declarada, entonces optó por aflojar un poco la cuerda y decir que él está de acuerdo con que se haga una enmienda que se revise en la Florida, donde él vive, porque hay una votación grande y allá ha ganado los republicanos siempre, en especial por los cubanos que sueñan con que Estados Unidos vaya e invada a Cuba. Él dijo que él está de acuerdo con que se supriman los 6 meses y se estudie un periodo más largo. Eso le puede dar o muchos votos de demócratas indecisos que no creen mucho en la señora Harris porque la ven como la prolongación de Biden, o le puede quitar muchos votos de los conservadores propios que lo ven como un traidor. Ahora, ¿cuál es el tema central de esta señora? Ella fue fiscal general sin ser abogada. Es que en el mundo pasan unas cosas rarísimas. Y fue fiscal general del estado de California y allá se dedicó a defender los derechos de las abortistas. Parece que ella tuvo varios abortos, o uno, o tiene que ver algo mucho con eso, porque lo defiende a capa y espada y nunca dice por qué. Lo cierto es que ella sí es declaradamente abortista y dice que los estados, como el de la Florida, que tiene algunas restricciones para las 6 semanas, tendrían que someterse a las leyes federales que ella va a sacar porque son los derechos reproductivos de la mujer y que la mujer tiene derecho a decidir si da a luz un hijo o no. Y los que están en contra de ella tienen otro argumento y dicen, y los derechos de la mujer que está en gestación, que no tiene quien los defienda, pues necesita el Estado que lo defienda. Y ahí es una historia larga. Lo cierto es que una persona que es capaz de dar la orden, sea el uno o el otro, o de estar de acuerdo con que se le quite la vida a un bebé en gestación, es una persona que es capaz de hacer lo que sea. Perdió todos los escrúpulos porque no respeta la vida humana y lo más eh, básico que es la gestación de un feto. Que habrá otras normas, pues eso es lo que siempre ha propuesto y no quiere criarlo, pues entonces haga como han hecho muchos que los entregan en custodia de los organismos de bienestar familiar y ahí tienen genios que ha tenido la humanidad. Gracia, el que creó Apple, él fue así, la mamá iba a abortar, pero al fin se convenció que no y lo entregó cuando él nació, lo regaló a una pareja que sí lo quiso adoptar y lo criaron y llegó a ser semejante genio de la cibernética que transformó el mundo entero. Entonces, eso sería otra opción. Pero bueno, esto son cosas morales, no de debatir, sino de mirar aquí la realidad sobre lo que nos está mirando, nos está sucediendo en el tapete. El señor Trump, con su forma descalificadora y agresiva contra la ciudadanía, contra el Estado, contra la Constitución, había organizado para hoy un bazar en un club de golf de su propiedad con el fin de recoger fondos para su campaña y los invitados principales eran o son los sujetos que causaron tantos daños el 6 de enero cuando Trump los convocó para que destruyeran el Capitolio, ya que él no iba a entregar el poder y quería eternizarse ahí. Entonces, a última hora desistió
pero la noticia estaba causando ya furor en los medios y mucha suspicacia, ¿no? Reunir a esa gente exclusivamente en un sitio de propiedad de Trump para recoger fondos es como llamarlos a que, bueno, si aquí no ganamos, aquí va a pasar lo peor y vamos resueltos todos. Entonces miren ustedes la gravedad de ese asunto. Y si pierde, definitivamente la cosa no va a ser clara. Eh, el otro escándalo que se armó recientemente es que el sábado hubo una ceremonia con unos familiares de los muertos en el aeropuerto de Afganistán, de Kabul, cuando las tropas americanas estaban saliendo, que los terroristas se inmolaron y asesinaron a 13 marines de los Estados Unidos, 13 soldados de Estados Unidos. Entonces las familias, Trump las localizó y organizó un evento y ahí fue Troya, porque los familiares de esas personas firmaron un comunicado respaldando a Trump y cuestionando a Biden, habida cuenta que esos hechos ocurrieron recién posesionado el señor Biden, llevaba 6 meses en el cargo. Y segundo, el escándalo se armó porque inmediatamente Kamala Harris protestó y dijo que el cementerio Arlington, donde está eh, lo, lo más respetuoso de la sociedad estadounidense hacia sus soldados que mueren en combate, no podría ser utilizado para hacer política. Y entonces llamaron a una funcionaria que les dijera que podían visitar como cualquier ciudadano, pero no hacer ninguna actividad política allí. Y se pusieron a filmar unas personas y entonces la funcionaria trató de impedir y la empujaron y ahí ya pues se armó el problema que hay agresiones, que la gente de Trump son salvajes y nosotros diciendo que son comunistas, que no quieren que las familias les rindan homenaje a sus héroes. Y lo peor era como era un día especial en Arlington, que las familias no hayan invitado al presidente Biden, así no fuera, pero que lo hubieran invitado, que fue un acto de descortesía y se tomó como un acto político. Desde luego el señor Trump no es ninguna pera en dulce y estaba aprovechando eso políticamente, igual que lo hubiera aprovechado el señor Biden o la señora Harris, porque los políticos de aquí, allá y acullá son cortados por la misma tijera y siempre están buscando dónde manipulan y dónde consiguen votos. Entonces, mi coronel Alarcón, con base en lo que hemos visto, vamos a calificar de 1 a 10, no si el señor es buena persona o es mala persona, no, sino la profundidad conceptual, lo que han presentado los dos con base en lo que hemos visto hoy y a portas de entrar a la recta final. De 1 a 10, ¿cómo ve usted eso en la parte conceptual? No en la parte personal de ningún ciudadano de esos. Adelante, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Buenas noches para los que no he saludado. Sin lugar a dudas, vamos a lo concreto. De 1 a 10, ¿cómo evalúa profundidad conceptual de campañas políticas estadounidenses al entrar a la recta final de la elección? ¿Y por qué? Concretamente, entonces vamos a darle la palabra por primera oportunidad a la doctora Éter. Bueno, tiene demorado su micrófono. Vamos entonces a darle la palabra a Rosita. Adelante. Muchas gracias. La verdad no tengo un concepto personal muy claro. Me atengo a 5 personas con las cuales converso frecuentemente. Eh, Son personas de muy buen nivel académico y que son ciudadanos americanos. Eh, Ellos consideran de que están prácticamente en este momento las campañas en empate técnico y realmente con diferencia muy pequeña del 2, casi el 2%, que entra en el error estadístico usual. Yo creo que en este momento es difícil evaluar la profundidad conceptual porque ninguno de los dos
candidatos a la presidencia han presentado algún plan concreto. Tal vez han sido más efectivos en eso los nombrados como vicepresidentes. Así es de que pienso que habría que esperar un poquito más para poder calificar eso y yo, repito, Gracias. me atengo a el concepto de 5 ciudadanos americanos que frecuento. Muchas, muchas Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio y señor Coronel Villamarín, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que no tengo elementos de juicio para emitir concepto claro sobre este particular. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, Eduardo Patiño. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a la pregunta, yo pienso que de 1 a 10, para evaluar la profundidad conceptual, porque estamos hablando de la cuestión conceptual sobre estas campañas políticas estadounidenses, yo lo vería un 5/10. Pues porque por todo lo que se exhibió durante las diapositivas que mostró el coronel Villamarín, al cual pues felicito por esta intervención, pues nos está demostrando que pues, realmente él lo que ha sido la campaña es más mediático, ha sido más mediático que realmente, realmente una profundidad conceptual sobre lo que tiene que ser el bienestar de los Estados Unidos y lo que debe proyectar Estados Unidos ante su nación y ante el mundo. Entonces yo por eso le doy una calificación de 5 a 10, 5/10. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, mi coronel Villamarín, por la excelente exposición. Mi evaluación sería de 1 a 10, sería de 4/10, porque como hemos venido escuchando esta y las anteriores exposiciones, en tratándose para mí lo que representa el país de los Estados Unidos de Norteamérica, como primera potencia mundial frente a la problemática universal y donde participa de alguna manera como líder estratégico, pues en este momento y estando ya en la recta final de la elección, precisamente son las razones por las cuales puedo decir que realmente no se ha profundizado, como también lo dice mi coronel Villamarín, no se ha profundizado, no se ha expresado, no se ha expuesto verdaderos programas que resuelvan de alguna manera o que posicionen o que sigan posicionando a los Estados Unidos y a su política nacional e internacional, primero que todo para resolver los problemas propios de tantas dificultades, de tantos problemas de inseguridad, la migración de tantos países, de tantos pueblos que quieren estar allí, por ejemplo, la economía que está decayendo de manera significativa y lógicamente las pretensiones de otras potencias que quieren desbancarlo de su posición de primera potencia mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. No sé si la doctora Ethel ya está disponible. Adelante, por favor. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Cedo el turno. Bueno, nos queda César Saavedra. Gracias, sí, desafortunadamente llegué un poco tarde a la charla y a la conferencia, pero por lo que yo he podido ver y entender, eh, considero que cada día de Estados Unidos, desde el punto de vista, primero, la división que hay enorme
entre las dos posiciones. Veo que para el discurso que tiene el uno y el otro, América o el resto de América no está dentro del plan de programa de ellos. Yo creo que eso es lo que más, a mi punto de intersección, me preocupa, porque a veces pensamos que allá van a venir luces, señales y ayudas, y yo creo que eso no va a pasar y esto se va a acabar de complicar más hacia la de acá. Entonces, ese es mi punto de vista. Espero que en este mes que queda fuerte, donde seguramente sacarán las mejores cartas que tiene cada uno, también miren la posición de la población latina, que tiene una gran influencia en el voto y puede de alguna manera definir quién pueda ser el presidente de los Estados Unidos. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Eh, mi coronel Carvajal, adelante. Es que lo veo con el micrófono abierto. Bueno, ya lo cerró mi coronel. Mi coronel Villamarín, vamos con la segunda. Bueno, mi coronel, aquí se pegó esta cosa. Ahora, la segunda pregunta es la poca profundidad que se ha visto en las campañas en temas trascendentales, nacionales e internacionales que le competen a Estados Unidos ocurre por, hay una crisis mundial de liderazgo. Segundo, porque el populismo se ha impuesto sobre los estrategas. Tercero, porque hay una tendencia que es casi mundial de un menosprecio de los dirigentes por los gobernados. ¿O por qué otra razón considera usted que está ocurriendo esto en Estados Unidos? Y no solo allá, ¿no? En otros países, pero como estamos hablando de Estados Unidos, entonces enfoquémonos hoy ahí. Esa poca profundidad que se ha notado en las campañas y esa poca claridad, ¿se debe a esto, a alguno de estos tres factores o a cuál otro? Adelante, mi coronel. Bueno, sí, cómo no, mi coronel. Entonces vamos a darle la oportunidad a mi coronel Pachón para que hable de primero. Adelante, por favor. A ver, don Eugenio, me parece de que puede suceder porque hay una crisis mundial en el liderazgo. No sé si es por lo que continuamente estamos recibiendo demasiada información al instante de hechos de tanta naturaleza en uno y otro territorio y especialmente por las cercanías aquí con nuestro país, pues de Estados Unidos, pues lo que uno observa es de que también la gente está cansada con los líderes que han estado manejando el país y sobre todo, pues un asunto personal, lo considero el hecho de la situación que se presentó cuando Trump debió de entregar el país sin ninguna situación de controversia después de pasados los comicios electorales y el ingreso de algunos personajes amigos de él para obstaculizar algunos asuntos de, de la transmisión del gobierno. Entonces, yo creo que la gente se cansa de esos hechos que no los ven con buenos ojos. Y puede suceder que la gente se canse de que no hay programas concretos para solucionar su propia situación. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Vamos adelante entonces con mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues yo le colocaría, estaría de acuerdo con las tres, las tres hipótesis, todas las anteriores diría, porque una y otra, desde luego, tiene injerencia sobre las demás y desde luego están imperando, digámoslo así, de alguna manera en todo el universo
pero sobre todo en Latinoamérica, donde precisamente no se justifica, como decía anteriormente, que Estados Unidos siendo para mí, en principio, la primera potencia mundial en muchos aspectos, no tenga en este momento, aparte de esos 2 o 4 candidatos, los cabeza y los suplentes, no tenga personas verdaderamente interesadas en el futuro de la sociedad norteamericana y lógicamente del universo donde participa. Es un hecho cierto para mí también que el populismo se ha impuesto o se viene imponiendo a nivel de gran parte del universo y Estados Unidos no es la excepción. Hechos anteriores, los últimos hechos anteriores me lo confirman porque precisamente prima las ideologías sobre la sociedad, sobre los intereses y es la causa por la cual hay bastante temor en el sentido de que se instaure en en el próximo mandato presidencial. Y lógicamente también es una tendencia en el sentido de que para la política eh, priman los intereses particulares y no los intereses del conjunto de la sociedad, de donde se da precisamente que se observa el menosprecio por los intereses de la sociedad, por todos los aspectos que tienen que ver por el bienestar y la calidad de vida de los gobernados. Entonces, las 3 hipótesis prácticamente tienen valor para mí en conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, doctora Ete. Bueno, entonces, Rosita, adelante. Definitivamente, nota uno que en el mundo entero los dirigentes políticos han perdido el respeto por la ciudadanía en general y, y tal vez porque justamente la ciudadanía también ha perdido el respeto por sí misma como dueña de las naciones y, y como quien les está dirigiendo o quien les debe dirigir a los políticos cuáles son los modos que quiere en la administración de sus problemas. Es realmente menosprecio total inclusive aquí mismo nosotros en Colombia no tenemos el suficiente empuje para decirle a los políticos cuál es su papel y que los dueños de la nación somos nosotros los ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches. Bueno, pienso que el populismo se impone, pero es que los votantes no exigen el plan de gobierno, no exigen cuál es la solución para saber cómo el nuevo gobierno podría atender los mayores problemas que pueden afectar los intereses de los Estados Unidos en cualquier lugar del mundo. Gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, don César Saavedra. Gracias. Yo creo que estoy de acuerdo que los 3 puntos son la base de que esto esté sucediendo, pero me uno a lo que se decía anterior de Nicole Carvajal, creo. El problema es que hay planes de gobierno que se hacen, pero la verdad no los vemos que se cumplan. O sea, parece que esto se gobernara pre-campaña, post-campaña, y una cosa es un presidente electo y otra cosa es un presidente en posesión o de sus funciones. Lo hemos visto con el plan del presidente de los Estados Unidos actual, lo estamos viendo con el presidente que tenemos acá. O sea, un plan es una cosa y la realidad es otra. Entonces yo creo que eso es lo que está generando esa crisis mundial de liderazgo.
No hay credibilidad, para nada hay credibilidad, ni en lo que ellos dicen, ni en los que son gobernados, tampoco credibilidad en lo que ellos plantean. Entonces, yo creo que si no hay un foco o un enfoque distinto, la verdad no va a haber mucho interés realmente en lo que venga, porque el protagonismo lo estamos perdiendo quienes tomamos las decisiones o dejamos que las decisiones se tomen. Y eso pasa aquí, pasa allá, y con tantos incendios que hay hoy en el mundo por todos lados, por eso yo digo que Estados Unidos tiene muchos problemas adentro para seguir mirando más hacia afuera, que es lo que ha hecho que también se desvíe y no sea un buen ejemplo a seguir. Gracias. Muchas gracias. Finalmente, Eduardo Patiño, por favor, adelante. Bueno, buenas noches nuevamente. Yo creo que pues, de acuerdo a la pregunta, pues yo le doy otra razón. Pienso que las tres que están escritas en la diapositiva, pues tiene muchas razones. Otra razón que yo veo es la incredulidad en la que ha caído el electorado estadounidense y también el electorado mundial en sus dirigentes políticos, en la medida que, pues, han llegado a una decepción por promesas incumplidas, como el caso de Obama, que cuando fue presidente decidió, a través de sus TLC, por ejemplo, enviar o estimular la inversión privada en otros países y se cerraron muchas fábricas, por ejemplo, en la zona del anillo industrial. O la cuestión de Trump, cuando fue presidente, que no hizo nada contra la llegada de la pandemia del coronavirus y la cantidad de mortandad estadounidenses que se dieron pues fue altísima. Entonces esto ha llevado a una pérdida de credibilidad por parte del electorado en sus partidos y entonces por cuestión de marketing político, los dirigentes tienen que buscar precisamente otras formas de hacer política y entonces ya no entran en ese tipo de profundidad de campaña, sino que entran en una cuestión más mediática y en criticar al adversario y en entrar en programas digámoslo así, de enfoques más que todo psicológicos, en la medida que hay que acabar con el adversario de acuerdo a sus defectos personales y destacar más las virtuosidades del candidato aspirante a la Casa Blanca. Entonces están en ese juego que por eso se ha entrado esa poca profundidad de campaña y realmente no se sabe cuáles son los objetivos de Estados Unidos o de los candidatos a nivel interno y a nivel externo, lo que no sucedía hace 40 años. Es decir, entonces, pues esperemos que este eslogan de campaña y ese marketing político que han caído los candidatos cambie en las próximas elecciones presidenciales dentro de los próximos 4 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Villamarín. Bueno, vamos con la siguiente. Se pegó esta cosa. Ya. Los constantes ataques verbales mutuos de Biden, de Trump, de Harris, afectan la imagen de la altura y la altura política de los partidos en Estados Unidos, pasan inadvertidos por los electores, afectan los intereses geopolíticos de Estados Unidos, confunden y polarizan al electorado, aportan enseñanzas a otros países, o qué otra razón encuentra usted de lo que están produciendo esos constantes ataques verbales que en las dos últimas campañas presidenciales han sido tenaces. En la campaña que Biden le ganó a Trump, fue todo un proceso de ataques mutuos verbales, en la que estamos en curso, no ha parado. Entonces, todo eso ya se volvió una costumbre. ¿Qué está pasando con eso? ¿Afecta la imagen, etcétera, etcétera? Esa es la pregunta, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces, vamos a darle la palabra a ingeniero Rosita. Adelante, por favor. Gracias. Evidentemente,
Los políticos por todos lados se dedican a atacarse mutuamente. No se refieren a los hechos, a la problemática, a lo que tienen que resolver en los países. Simplemente se atacan y con eso como que la gente queda contenta porque tampoco la ciudadanía reclama. Gracias. Muchas gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi general Herrera. Creería que esos ataques verbales se han vuelto una costumbre sistemática en los diferentes países y sobre todo en los candidatos, como en este caso, que cuando se carece de estructura política profunda, lógicamente se carece de programas y proyectos estratégicos a cumplir, entonces se cae en la ideología eh, práctica, en este caso, en este momento, y prácticamente incurren en confusión y polarización al electorado, porque el electorado también se deja adoctrinar, manipular, someter y eh, desde luego también pierde los objetivos estratégicos del motivo, del objeto por el cual la política y la democracia funcionan o deben funcionar en un país. Entonces, desde luego, destruyen todo el ideario frente a resolver las necesidades básicas de la población en particular, en este caso de los ciudadanos norteamericanos, pero también de la región, como es la inseguridad, la economía y los programas estratégicos, y bueno, todos los demás. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Yo considero de que se afecta la imagen y la altura de la política, que es que de nada sirve criticar y no proponer asuntos que realmente se puedan concretar en el nuevo mandato que aspira a quien simplemente se dedica a criticar. Y por consiguiente, pues eso afecta a los intereses geopolíticos, porque de tanto criticar, la gente se confunde y nadie va a tener claridad de quién tiene la razón sobre lo que propone o sobre lo que rechaza. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches nuevamente. Bueno, relacionado con esta pregunta, yo pienso que estos constantes ataques verbales mutuos, pues, confunden y polarizan al electorado, porque esto está llevando a un efecto de que, pues, se satanice al contendor y, pues, esta satanización hace que el electorado vea al contendor como alguien lleno de defectos, más no de virtudes, lo cual es un error porque todos somos humanos y todos tenemos virtudes y defectos a la vez. Somos seres humanos. Y acaba el espíritu de tolerancia, que era lo que venían pregonando todos los ideólogos de la Ilustración. Es decir, se puede hacer un debate a la altura con tolerancia, pero aquí con esta nueva tendencia política global se está cayendo en la intolerancia, en el rechazo al otro. Entonces, esto es algo muy, muy perjudicial y ojalá que estas tendencias cambien a futuro por el bien no solamente de todo el electorado estadounidense, sino del electorado global, democrático, liberal. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, don César Saavedra.
Gracias. Yo creo que estos ataques verbales indiscutiblemente hacen perder la misma razón de estas elecciones o cualquier contienda donde uno busca que haya una imagen y altura política. Eso se afecta, confunden y polarizan al electorado y termina pasando lo que nos sucedió recientemente acá, que lo podemos tener nosotros de mejor ejemplo, donde más de 10 millones de votantes no participaron en la contienda. ¿Por qué? Por lo mismo que ven, porque ven, no ven sino ataques, ven ultrajes, ven el show que hace uno con el otro, y eso se ha generalizado en todos los países, desafortunadamente, y lleva a que decidan otros y los grandes que tenían que decidir son los que no participan en las contiendas electorales. Yo creo que esa es la enseñanza y sobre todo que lo están cumpliendo muy al pie de la letra en los demás países. Hagamos el show, hagamos esto, quién dice más, quién ofende más, quién saca más cosas, pero al final del día, como las preguntas anteriores, no están presentando un plan real o una brújula o un programa de Estado que diga hacia dónde quieren llevar eh, a todos sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias. Por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, estos constantes y mutuos ataques verbales afectan la imagen y la altura política, pero no pasan inadvertidos para los electores. El electorado pierde interés y la política se convierte en un cara y sello para el día de las elecciones. Se atacan tanto y se irrespetan tanto que no importa votar o por el uno o por el otro. Igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Ah, perdón, ya está. Mi coronel Pachón. Ya había emitido mi respuesta. Ay, perdón, entonces mi coronel que no lo había chuleado. Entonces ya pasamos todos. No sé si me falte alguno. No. Bueno, Entonces vamos con la otra pregunta, mi coronel es la última, Villamarín. coronel, la última. Perfecto. Dice si estas persistentes agresiones mutuas, porque son mutuas, pero llenas de elogios internos, ya que la señora Harris pone a Biden por el cielo, y Vance también se ha dedicado a lo mismo, y la señora Nikki Haley, ahí la vimos que se dedicó a elogiar al Partido Republicano. Entonces hay agresión hacia afuera, hay unos elogios internos que parecerían buscar una cohesión, pero la pregunta es más de fondo. Si esa actitud confrontacional de la política hace que se naturalicen los partidos, sirve para hacer demagogia mutua, aporta algo para un plan estratégico correctivo de lo que está pasando en Estados Unidos, ni suma ni resta en lo que viene, o qué otra razón le agregaría usted a eso. Adelante. Bueno, entonces vamos con la última pregunta por el día de hoy. Vamos a darle la palabra entonces a Rosita. Ya tienes el micrófono abierto. Adelante, por favor. Ay, muchas gracias. Se me quedó abierto, pero con mucho gusto. Yo creo que definitivamente ese tipo de actitudes en los políticos lo único que hacen es demostrar la desnaturalización total de los partidos, para lo cual han sido creados, para transmitir los conceptos de los ciudadanos y para controlar permanentemente que se hagan las cosas de acuerdo con el plan que se haya presentado originalmente. Muchas gracias. Gracias, Rosita. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, mi respuesta sería que los aprovechan con demagogia mutua, porque lógico, eh, si en este momento la señora Harris elogia las actividades de su propio partido,
Pues eso le va a servir porque si con esos votos fue elegido Biden, pues es posible que eso le sirva y las aproveche la señora Harris en este momento. Entonces es un doble juego. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muy amable, mi coronel. Pues esas persistentes agresiones y elogios mutuos internos eh, coinciden en desnaturalizar los partidos, porque pues desde luego eh, ya gran parte de la población, por esa desconfianza e incredulidad en la política y en los políticos, tiene su propio concepto y generalmente ya no creen ni confían, no creemos ni confiamos desde las primeras palabras hasta las finales, y determinamos cuáles son sus perversas intenciones. Para mí, humildemente, todos los partidos políticos profesan las mismas ideologías, no el interés, como se ha dicho hoy y anteriormente, de gobernar y administrar un territorio, una población y, lógicamente, los recursos con que cuentan ese país, si no van detrás de otros intereses. De modo que prácticamente suma, mas no resta, suma en desprestigio, suma en desconfianza, en incredulidad y desde luego suma en las personas, también digo que como se ha manifestado acá, en incrementar el descontento, la apatía y la indiferencia social por resolver una situación que nos afecta a todos, pero que no se participa en una actividad política a la hora de una elección. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, don César Saavedra. Gracias nuevamente. Yo considero que estas agresiones son cortinas de humo, realmente. Y a veces es como en un circo, que es lo que a veces la gente le gusta, escucharlo de un lado y escucharlo del otro lado. Eh, Porque es más fácil hablar de alguien y elogiarlo que al ser más claro en un programa o en una política de Estado de gobierno que se quieren hacer. Entonces cogen el camino más fácil, el más rentable, que es agresión, elogios, reconocimiento, y entre eso el pueblo queda pues, confundido. eh, la verdad no hay claridad en lo que se quiere, ya muchas veces usted lo ha dicho acá, mi coronel, cuando uno no sabe hacia dónde va, no importa hacia dónde coge, y eso es lo que puede estar pasando con estas situaciones. Son tantas las cosas que se dicen en el camino, pero que no tienen el valor ni el contenido, que la verdad a veces escoger el uno o escoger el otro no nos lleva a ningún camino real, que es el que se necesita para el progreso de una nación. Muchas gracias. Muchas gracias. Y adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias. Bueno, esas persistentes agresiones eh, Tranquilo, tranquilo, hágale. Hágale que le estamos escuchando. qué pena. No, les decía que esas persistentes agresiones y esos elogios internos desnaturalizan los partidos. Se pierde el interés por los partidos y más bien esas agresiones y esos elogios estimulan esa la demagogia de parte y parte. Entonces no interesa presentar un plan concreto de gobierno con estrategias y objetivos, ya eso no es lo importante es la demagogia. Gracias. Muchas gracias, mi coronel.
Finalmente, Eduardo Patiño, adelante, por favor. Gracias nuevamente. Bueno, yo pienso que pues estas agresiones y elogios internos pues hace que se desnaturalicen los partidos. Genera esa desnaturalización de los partidos debido a que pues los partidos empiezan a perder su esencia y todo esto puede conllevar a que pues muchos dirigentes políticos puedan pasar de un bando al otro, mmm, se pierdan toda esa estructura que eran los partidos tradicionales monolíticas, pero también que representaban un ideal hacia su pueblo. Entonces, ese ideal, pues hace que, ese ideal que perdido, pues hace que pues se desnaturalice y los partidos se fragmenten. Y pues puede llegar al peligro de crearse nuevos partidos, pero ya más enfocados hacia la demagogia, más enfocados hacia lo mediático, más enfocados hacia aspectos más que todo superfluos, banales, que no generan una profundidad política desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista geopolítico. Entonces, esto es pues peligroso y pienso que pues se debe buscar mecanismos que conlleven a que se acaben este tipo de agresiones y elogios y más bien se enfoquen los candidatos en, en transmitirle al pueblo lo que realmente pretenden para con la nación desde el punto de vista político, interno y externo. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Mi coronel Villamarín, hemos terminado la parte de preguntas en el día de hoy. Le agradecemos mucho la respuesta a todos los participantes y pasamos ahora a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias y a todos muchísimas gracias por su participación, sus puntos de vista, sus apreciaciones, el debate democrático, el, la posibilidad de escucharnos, de entender cómo se captan los fenómenos y cómo están sucediendo, pero sobre todo para reflexionar qué es lo que hay que hacer en política en un país para consolidar proyectos y programas, no solamente personas, ni partidos, ni partidismos, porque ni siquiera son partidos. Entonces, para el día de hoy trajimos a colación un análisis estratégico, habida cuenta que los Labor Day en Estados Unidos, que son el primer lunes de septiembre, o el segundo lunes, eso lo dieron allá así, como cuando ocurrió el atentado a las Torres Gemelas, fue el segundo lunes después de, el atentado fue el 11 después del lunes 10. Hoy lo celebraron el primer lunes de septiembre. Pero igual se considera que esa fecha, cuando hay elecciones presidenciales, es el inicio de la recta final. Y que en el caso particular de esta elección queda a 68 días de las elecciones. Entonces, entramos a ver en materia aquí que en el día de hoy la señora Kamala Harris estuvo en Detroit, que es una ciudad muy importante por el empuje industrial, y ahí la vemos muy expresiva, como es ella, muy motivadora, pero no aportó cosas diferentes en su discurso ante los sindicalistas. Y por la noche está previsto que esté en Pittsburgh, donde estará el señor Biden, hablando también con los sindicalistas de Pensilvania. Luego hicimos un resumen de 8 puntos del enfoque de la recta final
y dejamos sobre el tapete varias preocupaciones, ¿no? O varias realidades, que mientras los demócratas se enfatizan en sindicatos y trabajadores, el señor Trump no cambia ni de discurso, ni de propuestas, ni de actitud prepotente y sobrada. Que de ambas campañas hay poca claridad frente a los asuntos internacionales, que se notan muchas acusaciones, sindicaciones, agresiones, irrespetos y descalificaciones, pero ninguno de los dos articula programas creíbles, sino todo es populismo y yo voy a hacer y yo soy, porque es que bajo mi gobierno y bajo mi gobierno, y así no se puede porque no hay claridad. En cambio, los dos vicepresidentes que tienen más experiencia en campos políticos, no solo que han estado muy activos, sino que han sido más programáticos, más puntuales, o sea, el ejercicio al revés. Lo usual en Estados Unidos es que los vicepresidentes sean figuras en la sombra, que no tengan ninguna participación, pero que estén, eso sí, muy enterados de lo que hace el presidente por si éste llegara a fallar o a fallecer, inmediatamente asuman el poder de acuerdo con las normas del país. Vimos también que la campaña es muy mediática, pero poco programática. Que el gobierno Biden esté enfrascado en unos problemas gravísimos de los cuales no tiene soluciones a la vista. Y, por ejemplo, en Israel se le está saliendo de las manos del gobierno a su socio Netanyahu y Estados Unidos no tiene alternativas allí, no tiene que presentar. Pero igual pasa en Ucrania, de, en particular desde que Ucrania decidió invadir una parte de Rusia, como lo analizamos aquí, y eso sigue latente y no ha habido claridad. Y no se sabe qué pasará si llega el todopoderoso Trump a ganar con su argumento de que él no es sino que llame a Putin por teléfono y al otro día Putin deshace todo lo que ha hecho y se olvida del Donbass y de la expansión soviética, lo cual nos parece una soberana estupidez. Pero algo muy puntual para nosotros es que Latinoamérica ni la nombran en esas campañas, ni la señora Harris, ni el señor Biden, ni el señor Trump, ni el señor Vance, ni el señor Walz, ninguno nombra Latinoamérica porque no estamos en la lista de prioridades de Estados Unidos y menos en un par de candidatos que no hablan nada de política exterior. También vimos que en el día de hoy el señor Walz, ahí lo vemos, muy efusivo, hablándole a los obreros, los sindicatos de Milwaukee en el Día del Trabajo y haciendo un trabajo con un discurso con muchas más claridades respecto al Social Security, al Medicare y a otras leyes que tienen que ver directamente con la vida de los trabajadores. Entonces se nota la diferencia entre un político con especialidad y con experiencia, además gobernador varias veces de un estado, que a nuestro juicio, si el Partido Demócrata pensara mejor, lo habría puesto a él y seguramente habría traído más gente porque lo conocen y es una persona que ha demostrado en Estados Unidos tener capacidades, pero el partido decidió que fuera el vicepresidente y él está cumpliendo con la tarea de terminar el gobierno de su estado y de ser el compañero de la señora Harris, pero ha demostrado mucha más habilidad que ella. Luego vimos una duda que se está presentando entre los republicanos, porque la señora Nikki Haley tenía fuerza en un importante sector, sobre todo los pensantes, que en Estados Unidos, como en todas partes del mundo, son más escasos. Pero hay un sector que está haciendo fuerza, que dicen que definitivamente Donald Trump no representa a los republicanos, que es una vergüenza a los republicanos, que sus actitudes grotescas y de irrespeto a la ley y los problemas judiciales que tienen no lo validan como un presidente digno en Estados Unidos. Entonces que ellos votarían por la señora Harris como una forma de protesta contra los republicanos por la mala elección que hicieron. Pero pues tampoco hay una línea grande que esté ya determinada que eso es así. Lo que sí está probado es que la señora Harris ya nombró un comité como de empalme con esos descontentos, atrayéndolos, invitándolos a que se unan a su campaña y probablemente va a pasar. No se sabe cuántos, pero va a pasar. Luego vimos la posición de Trump, que él es antiabortista, pero ahora presentó una idea populista, que él está de acuerdo con que
fecha de 6 meses, de 6 semanas que se da eh, para que se tolere el aborto, la puedan derogar en la Florida y avanzarla. Esto con el fin de buscar votos demócratas y seguramente los consigue. Pero también eso significa que va a perder muchos votos republicanos porque hay gente republicana que es demasiado moralista y va a decir que esa sí no le apoya. Y por ejemplo en estados como los del sector de New England, al noreste de Estados Unidos, donde son tan tradicionalistas y todas guardan la imagen de los cuaqueros, y lo mismo en Pensilvania, en la parte donde están los blancos supremacistas, eso puede generarle problemas al señor Trump. Pero pues está por verse, ¿no? Respecto a la señora Harris, pues ella siempre ha sido una defensora a ultranza del aborto. Cuando fue fiscal de California sin ser abogada, lo promovió y luego fue fiscal general de Estados Unidos sin ser abogada y también defendió mucho esos casos y ha sido muy enfática. Nunca dice por qué, pero es radical en eso y su teoría es que las mujeres tienen derecho a conservar su libre decisión en la procreación, pero no explica nada ni tiene ningún argumento para decir y los derechos de los seres humanos que se asesinan en un aborto, ¿quién los defiende? Entonces es un tema que moralista, técnico, legal, que no tiene una solución tan fácil ni una concreción tan sencilla. También vimos que en el día de hoy se suspendió una recolección de fondos que iba a hacer en este club de golf, que es de su propiedad el señor Trump, con el fin de reunir allí a todos los vándalos que se lanzaron al asalto a destruir el Capitolio el 6 de enero del 2021, porque o era presidente él o no era nadie más. Entonces son eventos de los que están pasando, de los que están de moda y sobre los cuales está gravitando la campaña, que por encima los vemos, son muy mediáticos y de poca profundidad y claridad. Luego vimos otro evento, el escándalo que se armó el sábado con la ceremonia de los familiares de los soldados muertos en Kabul, el día que Estados Unidos estaba desocupando finalmente, que unos terroristas se inmolaron en el aeropuerto a la salida de Kabul y murieron 13 personas, entre ellos algunos militares estadounidenses. Entonces las familias hicieron un acto muy importante en el cementerio de Arlington, que es lo máximo para los militares muertos en combate allá en Estados Unidos. Y no invitaron a Biden, allá apareció Trump, utilizó el hecho propagandístico para desprestigiar a Biden, para autoelogiarse, para elogiar a su partido y para decir que en su gobierno todo fue maná y miel, que la culpa de la salida de Afganistán es de Biden, cuando en realidad fue él el que gestó y Biden lo único que hizo fue sacarlos de allá y preciso le cayó el agua sucia de lo que ha pasado. Pero eso ya venía cuadrado. Luego hicimos varias preguntas. La primera, evaluar de 1 a 10 la profundidad conceptual de las campañas. Hubo 2 o 3 respuestas calificándolas numéricamente. Las demás respuestas se salieron del enfoque, no hubo la voluntad de contestarlas y ser concretos y decir 5, 6, 8 o 10, lo que sea, pero califiquemos. Porque esa era la pregunta, de 1 a 10. No si dejamos para después y miramos, no. La pregunta de 1 a 10, ¿cómo califica lo que vio ahí? Estamos viendo. Y es que es una realidad que hay que calificar para poder entender. Luego pasamos a la segunda, que es que la poca profundidad en las campañas, o sea que si pasamos a esta pregunta es porque no hay profundidad en las campañas de los dos partidos. Se debe a que hay una crisis mundial de liderazgo, al que el populismo se ha impuesto sobre los estrategas, al que hay menosprecio de los dirigentes por los gobernados. Las respuestas fueron en ese mismo sentido muy coincidentes, utilizaron de una u otra manera los mismos argumentos y finalmente nos quedó la sensación de que es un paquete y que hay otras razones que cada quien las puede anexar, pero que en el fondo sí hay una poca profundidad de la campaña porque se perdió el respeto por el elector allá y en otras partes del mundo y se está utilizando es la figura personalista.
Luego vimos una reflexión acerca de estos constantes ataques verbales mutuos, en qué inciden, si afectan la imagen, si pasan inadvertidos, si afectan los intereses geopolíticos de Estados Unidos, si confunden y polarizan al electorado, si aportan enseñanzas para otros países que estamos mirando lo que ya ocurre y se ocurre en la casa grande, como será en la chica, etcétera. Entonces también las respuestas de ustedes fueron como en la pregunta anterior, muy enfocadas a tratar más bien de articular los elementos para buscarle un concepto más general al respecto. Y eso pues nos parece que es interesante porque se está viendo la política como un contexto, con una visión mucho más macro, más amplia, más analítica. Y eso es lo que necesitaríamos si personas de las reservas quieren participar en política, llegar al Congreso de la República con ese tipo de visión para entender cada vez que se presenta un proyecto de ley o una situación especial para Colombia, cómo mirar las cosas sin esos fanatismos y sin esos credos que son los que nos han llevado a vivir polarizados toda la vida. Luego vimos que si los persistentes agresiones y elogios internos, porque son agresivos hacia afuera y autoelogiosos hacia adentro, coinciden en desnaturalizar los partidos, son aprovechados con demagogia mutua, aportan algo para un plan estratégico correctivo, ni suman ni restan u otras razones. Aquí también ustedes acudieron en la forma analítica a aportar puntos de vista, tomando un poco del cercado ajeno de cada uno de estos cultivos para tratar de buscar concepto general y agregarle otras razones. Igualmente, pues eso nos ayuda a todos a entender que hay que mirar varios factores, hay que analizar varios factores, tener el concepto claro y a partir de ahí entender que lo que está pasando no es de gustos para resolver la situación de Estados Unidos, ni de inclinaciones, ni de tendencias personalistas, sino que es el destino de la humanidad lo que se juega cada vez que un dirigente político participa en una campaña, sea grande o pequeña, porque va a representar ciudadanías y va a representar intereses de regiones o de países o de municipios o de donde sea. Pues bien, hemos llegado nuevamente al final del ejercicio. Nos parece que salimos de aquí un poco más reforzados en temas de análisis estratégico de una campaña electoral y que podemos opinar con mayor contexto y mucha más precisión respecto a algo que nos va a afectar a todos en el planeta y que como vemos no está bien concebido ni bien manejado por ahora. Mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Por la noche tendremos más actividades de análisis y continuaremos en esta tarea de seguir formando estadistas con visión de estrategas. Una feliz noche para todos y que Dios nos siga bendiciendo. Amén.